Es un honor para mí compartir la santa palabra de Dios en medio de ustedes, habiendo tantos hombres mejores que yo. El Señor ha sido misericordioso y me ha bendecido con la oportunidad de compartir la palabra en medio nuestro y de honrar al Señor Jesucristo. Agradezco la hospitalidad de la iglesia, agradezco la hospitalidad del pastor Miguel, su familia, sus hijos, y que el Señor nos regale un buen tiempo de adoración junto a su palabra. Quiero invitarles entonces a abrir el Salmo 85, Salmo 85. Salmo 85, y el título de este sermón es Un clamor por avivamiento. Un clamor por avivamiento. Salmo 85. Esta es la palabra del Señor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos los pondrá por camino. Te invito a inclinar tu rostro y clamar al Dios vivo su bendición sobre esta su palabra. Amado Dios, tú eres el Dios que habla. Por tu palabra, Señor, fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Por tu palabra, Señor, hemos sido redimidos. No nos has dejado huérfanos, sino que has dado tu palabra a tu iglesia para que sea sostenida por ella. Padre, pero sin la iluminación de tu Santo Espíritu, no podemos sacar provecho de tu palabra. Y es por eso, Señor, que reconocemos nuestra total incompetencia. Y como David, Señor, clamamos, abre nuestros ojos, ábrelos, Señor. Y así entonces miraremos las maravillas de tu ley. Padre, gracias porque quieres bendecirnos. Gracias porque quieres fortalecer nuestras vidas. Gracias porque quieres embellecer a tu amada iglesia con tu palabra y con los tiempos de refrigerio que vienen desde tu presencia. Ahora, Señor, dirígeme tú, guarda mi corazón para que busque solamente la gloria de tu Santo Hijo Jesús exaltado en su bendito Evangelio, y bendice a tu amada iglesia a escuchar tu voz, a adorarte,
y a rendirse a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. George Whitefield en 1746 escribió en su diario: hoy visité al señor Edwards, hablando de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards hizo predicar a George Whitefield en su iglesia. Y él registró ese momento en su diario. Y él anotó lo siguiente: mientras yo predicaba, lágrimas corrían por mis mejillas. Y mientras predicaba, lágrimas corrían por las mejillas del señor Edwards. Y el bendito Espíritu Santo sobrecogió a toda la congregación en un torrente de lágrimas, y así estuvimos adorando al Señor. Que ese sea nuestro clamor, hermanos. Que el bendito Espíritu Santo, que es el único que puede hacer real a Cristo en nuestras vidas, nos dé nuevas efusiones, tal como oraron los presbiterianos en antiguo tiempo y los bautistas en antiguo tiempo. Derramamientos del poder de Dios en su iglesia. Gracia de lo alto. Poder en nuestras vidas para testificar. Poder para exaltar a Jesucristo. Esa es nuestra mayor urgencia. ¿Qué hacer cuando vivimos en tiempos donde el juicio de Dios es tan evidente? Mira las noticias y te das cuenta que las señales del juicio de Dios están por todos lados. ¿Qué hacer cuando los hombres entregados al pecado se hallan completamente desfigurados por el mal? Ya no se sabe quién es hombre y quién es mujer. ¿Qué hacer, amados hermanos, en un país totalmente corrompido? ¿Qué hacer con iglesias que son más conocidas por sus escándalos que por su piedad? ¿Qué hacer, amados hermanos? ¿Qué hacer con jóvenes? Jóvenes que abandonan la fe de sus padres para ser activistas de movimientos anticristianos. Sí, no ignoremos esa gran verdad. Mucha juventud ha abandonado la iglesia. Y el corazón, que no es neutro, busca servir a un Señor. O sirve a Dios o sirve a Satanás. O sirve al Evangelio de Jesucristo o sigue el falso evangelio humanista. Pero el corazón no se quedará quieto. No estará en reposo jamás hasta cuando Dios le dé reposo. ¿Qué hacer cuando el fervor de Dios y el favor de Dios pareciera que ya no está en medio nuestro, en medio de su pueblo? ¿Qué hacer cuando nuestros programas, cuando nuestras actividades, cuando nuestras conferencias, cuando nuestros retiros parece que no dan resultado? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando año tras año tenemos las mismas actividades y nadie se convierte? Pareciera que el favor de Dios no está con nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En 1730, el pastor presbiteriano Samuel Blair, que era uno de los líderes del Gran Despertar, junto con Jonathan Edwards, él recibió una carta de otro pastor. Y la carta de ese pastor fue escrita antes de morir. Y en esa carta decía lo siguiente: todo es oscuro. No hay nada más que hacer. Los santos están dormidos y la iglesia del Señor está muerta. Y ese año, cuando Samuel Blair recibió esa carta, ese mismo año fue el Gran Despertar. Ese mismo año.
en ese mismo contexto de oscuridad, de desaliento, donde pareciera ser que todo se está desmoronando, donde pareciera ser que los esfuerzos de pastores fieles no dan fruto, ese mismo año le plació a Dios enviar el más grande despertamiento de la historia de la iglesia. Ese año. ¿Con esto qué quiero decir? Que somos el pueblo de Dios y que Dios ha prometido enviar desde su santo trono tiempos de refrigerio de su presencia. Él lo ha prometido para el avance de su iglesia, para el avance de su reino, para la salvación de muchos, para el embellecimiento de su pueblo. Él lo ha prometido. A esos tiempos de refrigerio que vienen desde la presencia del Señor, nosotros en teología le llamamos avivamiento. Y entendemos entonces que si viene de la presencia del Señor, si viene desde el trono del Señor, nosotros no lo podemos producir. No lo podemos producir. ¿Qué es avivamiento? No es una conferencia, no es una reunión especial para producir un mover del Espíritu Santo. La iglesia está emborrachada de estas ideas. Iglesias que creen que tienen el patrimonio del Espíritu Santo y levantan reuniones y dicen reuniones de milagro y hoy va a obrar el Espíritu Santo. No, amados hermanos, el Nuevo Testamento es claro. El Espíritu Santo es Dios y es soberano. Y Él guía y ordena y enseña a su iglesia como Él quiere. Cuando uno lee atentamente el Nuevo Testamento, se va a encontrar específicamente en el libro de los Hechos con estas palabras. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Lo recuerda? Hechos capítulo 5. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? El Espíritu Santo dijo, Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo nos impidió ir a predicar a tal parte. La iglesia ministra el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, porque nadie más convierte que el Espíritu Santo. Los pastores somos completamente incompetentes, no tenemos poder alguno. Te podemos predicar, te podemos enseñar teología, te podemos enseñar la Biblia, pero no podemos transformar tu corazón. No lo podemos hacer. Pero sí el glorioso y santo Espíritu de Dios, que da vida a los muertos. Él sí. Y Dios ha prometido embellecer a su iglesia con el poder de su Santo Espíritu. Por lo tanto, un avivamiento no es tan solo emociones colectivas o sentimientos. Principalmente, un avivamiento es la obra del Espíritu Santo para transformar pecadores en santos. Principalmente, un avivamiento procede del trono de Dios para la salvación de los pecadores, para la restauración de la iglesia, para el embellecimiento del cuerpo de Cristo. Eso es un avivamiento. Y en la historia redentora, un avivamiento, como lo vemos acá en el Salmo 85, la historia redentora, un avivamiento es la restauración de la vida plena del pueblo de Dios que estaba estancada, árida. Y es por eso que el clamor surge acá en el Salmo 85. Restáuranos, oh Dios, restáuranos, danos vida. Y ese clamor no surge de pecadores. Ese clamor no viene de los paganos incrédulos. Ese clamor surge del pueblo de Dios. Ese clamor surge del pueblo que conoce a su Dios, que sabe que solamente su Dios puede restaurar. Restáuranos, Señor. El avivamiento es un tiempo donde la gloria de Dios es exaltada.
El avivamiento es un tiempo donde la iglesia recibe una fuerte convicción de pecado y recibe también una grande convicción de fe y de arrepentimiento. Permíteme citar las palabras de Edwards en su diario, que hablan de estos efectos del avivamiento en su propia vida. Él dice lo siguiente: muy seguido, desde el avivamiento en este pueblo, he tenido visiones que me han afectado de mi propia pecaminosidad y vileza. Muy frecuentemente a tal grado de mantenerme llorando suavemente. Algunas veces por un tiempo considerable, de tal manera que me he visto forzado a encerrarme. He tenido un vasto y grande sentido de mi propia iniquidad y la maldad de mi corazón, más de lo que había tenido antes de mi conversión. Me ha parecido muy seguido que, si Dios me culpara de iniquidad, yo aparecería como el peor de toda la humanidad, de todo lo que ha existido desde el principio de este mundo hasta este día, y que yo debería tener el lugar más bajo en el infierno. Cuando la iglesia es avivada, amados hermanos, recibe tal convicción de pecado que la gente clama: el infierno es demasiado bueno para mí, oh Dios. Eso fue lo que sucedió en avivamientos en Escocia, donde hombres gritaban a lo alto: el infierno es demasiado bueno para mí. ¿Por qué gritaban aquello? Por esta profunda convicción de ¿qué? De pecado. Una profunda convicción de pecado. Y esa convicción de pecado nos permite a nosotros entonces abrazarnos del dulce evangelio de Jesucristo. Y el evangelio es real para nosotros. Y cuando el evangelio es real para nosotros, entonces lo podemos compartir con poder y con denuedo. Porque no estamos hablando de meras palabras. Estamos hablando de la gloria de Dios que ha embellecido nuestras vidas. El avivamiento, amados hermanos, trae celo y exaltación de la gloria de Cristo. Ese es el principal elemento de todo avivamiento. Si un avivamiento no exalta la belleza, la gloria, la majestad, el señorío y el poder de Jesucristo, entonces eso no vino del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo glorifica solo a Cristo. El Espíritu Santo levanta a Cristo. El Espíritu Santo lo presenta en nuestros corazones. El Espíritu Santo hace que pensemos en Cristo Jesús como el más hermoso de los hijos de los hombres. Esa es obra del Espíritu Santo. Y si alguien dice que está lleno del Espíritu Santo, pero odia a Cristo, menosprecia a Cristo, menosprecia su evangelio, menosprecia su palabra, tal hombre, tal mujer no conoce al Espíritu Santo. No lo conoce. Todos fuimos testigos de lo que sucedió en Estados Unidos con el avivamiento, entre comillas, de Asbury. ¿Cuáles son sus frutos? Cristo es más temido. Cristo ha sido más honrado. Cristo ha sido más exaltado. Examinemos el árbol por los frutos. Pero en un verdadero avivamiento, Cristo es exaltado. Y permíteme citarte Isaías capítulo 2, versículo 17. Existe este componente en todo avivamiento. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Eso es lo que sucede cuando Dios envía tiempos de refrigerio que vienen de su presencia. Solo Dios es exaltado. No hay lugar para el pastor, no hay lugar para los músicos, no hay lugar para la iglesia. Es solo Cristo, solo Él. Él es la gloria de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, hermanos. Eso es lo que debemos anhelar con todo nuestro corazón. El avivamiento es siempre la obra soberana de Dios en respuesta a las oraciones de su pueblo.
Bendice a la iglesia con una intensa convicción de la presencia de Dios. Cuando hay avivamiento, hasta el niño, hasta el joven más distraído, queda convicto de la presencia de Dios. De tal manera que puede decir junto con Jacob: oh, Dios estaba aquí y no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque somos conscientes de la presencia de Dios. Eso trae un avivamiento. Convicción profunda de la presencia de Dios. Y según nuestro texto, todo esto sucede ¿en qué contexto? En un contexto de decadencia. En un contexto de oscuridad. En un contexto cuando el pueblo de Dios se encuentra seco. En un contexto cuando al pueblo de Dios le rodea la impiedad desatada. Y en ese contexto surge el clamor por avivamiento. Tal como lo muestra el versículo 6 del Salmo 85. Mire el verso 6. ¿Por qué surge este clamor? ¿Qué es lo que se pide en este clamor? Salmo 85, verso 6. ¿No volverás a darnos vida? ¿Y vida para qué? ¿Para qué se pide vida? ¿Para qué se pide vigor? ¿Para qué se solicita al cielo la vitalidad? ¿Para qué? Para regocijarnos en ti. Para que tú seas nuestro único tesoro. Para que tú seas nuestra única gloria. Para que nuestros ojos sean afectados por la eternidad. Para que nuestros corazones vuelvan a arder por la gloria y belleza de Jesucristo. No es simplemente pedir avivamiento para tener una iglesia más grande. No es simplemente pedir avivamiento para ser populares. No, queridos hermanos, Dios nunca escuchará tal clamor. Pero cuando levantamos nuestras manos al cielo y rogamos que Dios nos dé vida para tener corazones para Él, entonces Dios derrama su bendición abundante. Dios lo hace. Porque nuestros corazones se alinean con el fin principal que Dios persigue. Dios también persigue un fin principal, al igual que nosotros. Su gloria. Su gloria. Se alinean nuestros corazones a la gran preocupación de todo avivamiento, y es la gloria de Dios. Permíteme entonces guiarte a través de este salmo, cómo surge este clamor por avivamiento y los pasos que encontramos acá en el Salmo 85. En primer lugar, comienza por recordar las bondades de Dios. Comienza por mantener un corazón tierno, un corazón sensible a las misericordias y las bondades de Dios, precisamente en los versículos 1 al 3. Mira tu Biblia ahí, versículos 1 al 3. El texto dice así: fuiste propicio. ¿Te das cuenta? El autor de este salmo está recordando la bondad de Dios. Fuiste propicio, fuiste bondadoso. Volviste la cautividad de Jacob. Aquellos que estaban en el exilio, está recordando el salmista, los trajiste de regreso por tu pura misericordia. Fuiste propicio, fuiste misericordioso. Luego el salmista dice: perdonaste nuestras iniquidades, quitaste nuestros pecados, perdonaste nuestras vidas torcidas y perversas, cubriste nuestros pecados, reprimiste tu enojo y apartaste tu ira de nosotros. El salmista está recordando la gran bondad de Dios en retornar a su pueblo del exilio. ¿Cómo podemos entonces elevar este clamor? Comienza recordando lo que Dios ha hecho. Comienza recordando lo que Dios ha hecho en la gran historia redentora.
Comienza recordando lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo la fidelidad de Dios ha derramado para ti, cómo su bondad ha sido derramada sobre ti y sobre tu familia, cómo Dios ha sido fiel con su iglesia. Y eso comenzará a calentar tu corazón para clamar al Dios vivo por tiempos de refrigerio que vienen de su presencia. El salmista mira entonces el pasado como si estuviese reviviendo el momento. Estábamos en el exilio por nuestra rebelión, pero el Señor nos perdonó. No nos destruyó. Sí, fuimos disciplinados, fuimos al cautiverio, pero la misericordia del Señor se manifestó y nos perdonó y nos trajo de vuelta a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es nuestro contexto hoy? Pareciera que la iglesia se encuentra en una especie de cautiverio. Pero el Dios que trajo a su pueblo del cautiverio babilónico es el Dios que puede traer a su pueblo a su presencia una vez más. Él lo puede hacer. Hay algo hermoso de la teología de los salmos que constantemente nos llaman a no olvidar las misericordias de Dios. Principalmente, ¿para qué? Para experimentar en nuestras vidas renovación espiritual. La forma en que somos renovados espiritualmente es recordando la misericordia de Dios. Un pastor me decía lo siguiente, yo había llegado muy joven a la iglesia y el pastor me dijo, mira, ¿quieres aprender a hablar con los hombres? Lee Proverbios. Pero ¿quieres aprender a hablar con Dios? Lee los Salmos. Y los Salmos nos enseñan a cómo elevar nuestro corazón a Dios. Los Salmos nos enseñan cómo recordar su misericordia y su gracia. Entonces, algo particular de la teología de los Salmos es enseñarnos a recordar la misericordia de Dios. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 77, verso 11 al 13. Y un salmo que todos hemos citado alguna vez, que nos invita a recordar la misericordia de Dios para experimentar renovación. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, alma mía, que Él perdonó todos tus pecados, que Él te ha sanado de todas tus dolencias, que Él ha mostrado misericordia, que Él te ha rescatado del hoyo, ha sacado tu vida del hoyo de la perdición, y Él es el que te puede renovar. No olvides, alma mía. Y en el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio. Precisamente en el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Las iglesias que se habían enfriado, iglesias que se habían vuelto mundanas. El mismo mensaje. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si queremos renovar nuestros corazones, debemos comenzar a recordar el Evangelio, a recordar la gloriosa obra del Evangelio en nuestras vidas y al Dios del Evangelio. Así comienza la renovación. Entonces yo quiero invitarte a hacer este ejercicio. Puedes mirar hacia el monte Calvario y ver lo que sucedió allí por ti. Puedes esta tarde recordar que Cristo murió por ti y que vino a ti cuando estabas muerto en delito y en pecado, cuando eras un hijo del diablo. Puedes recordarlo.
Puedes recordar que Él cortó esas duras cadenas de prisiones que ataban tu alma al mismísimo infierno. Puedes recordar que Él quitó las cadenas de maldad y de prisión. Y cuando hizo eso, te presentó más blanco que la nieve porque te lavó con la santa sangre de Jesucristo y te presentó delante de Dios puro y sin mancha. ¿Puedes recordarlo? Oh, hermanos, debemos recordarlo. Si queremos ser avivados, debemos recordar. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque muchos cristianos hoy viven en debilidad. Viven en debilidad espiritual. Viven en oscuridad espiritual. Viven en flaqueza espiritual. Y viven en tal oscuridad espiritual que el Evangelio no los quebranta. Viven en tal dureza de corazón que el nombre de Cristo no les es deleitoso. Viven en tal nivel de dureza que ya no les basta con la sola palabra de Dios. ¿Qué deben hacer esos cristianos que se encuentran en esa oscuridad? Mira por favor 2 de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué hay debilidad? ¿Por qué hay oscuridad espiritual? ¿Por qué hay tanto cristiano ocioso, sin fruto? ¿Por qué? Han olvidado el día del perdón. Han olvidado la gracia. Han olvidado el Evangelio. Entonces, permítanme señalar lo siguiente, que un avivamiento también es una recuperación de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Un avivamiento también es la recuperación de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Un evangelio que había sido menospreciado, olvidado y encapsulado por tradiciones de hombres, de pronto estalla con fuerza y poder. Y una vez más, Cristo vuelve a ser glorificado y exaltado. ¿No fue eso lo que ocurrió en la Reforma Protestante? ¿O en la Reforma Protestante vino un nuevo evangelio? No, hermanos. El evangelio que había sido olvidado. Las doctrinas preciosas de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo estallaron con fuerza para romper las cadenas de maldad, para traer bendición a toda su iglesia. Segundo, ¿cómo debemos clamar? Debemos clamar a Dios como nuestra única esperanza. Nuestro clamor por avivamiento debe estar centrado en Dios, que es nuestra única esperanza. Salmo 85, versos 4 y 7. Restáuranos. ¿Hacia dónde va dirigido el clamor? Dios de nuestra salvación. A cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Luego de recordar la misericordia pasada, ahora el salmista comienza a ver el presente. Miren qué hermoso.
Recordaron que en el pasado Dios los salvó. Recordaron que en el pasado Dios mostró su misericordia y eso produce un efecto práctico. El Dios del ayer es el Dios del presente y el Dios del futuro. Dios no cambia. Y comienza el clamor entonces. Señor, nos trajiste de vuelta, nos perdonaste, nos diste nueva vida, nos diste esta tierra de nuevo, pero hay hambre en nuestros corazones, Señor. Sí, Señor, estamos agradecidos de volver a esta tierra una vez más, pero no es suficiente. Ese es el clamor. No es suficiente. Necesitamos, Señor, algo más. Hay hambre en nuestros corazones, algo falta en nuestras vidas, hay un vacío. Y ahí surge el clamor: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Restáuranos. ¿Te das cuenta que no se conformaron con los bienes temporales? No se conformaron con volver a su nación. No se conformaron con cosas materiales. Ellos querían la presencia de Dios en medio de su pueblo una vez más. ¿Te recuerdas la oración de Moisés? Si tu presencia no ha de estar con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Es mejor el desierto con tu presencia, oh Señor, que la Canaán sin tu presencia. Es mejor atravesar un valle seco de piedras donde no hay agua, pero teniendo tu presencia, que estar en abundancia material sin tu presencia, oh Dios. Ese es el clamor de Moisés y ese es el mismo clamor que encontramos acá. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Sabe usted cuál es el gozo más grande que un pastor siente cada día domingo? Cuando ve que su iglesia se goza y glorifica a Cristo. Sí. Y uno puede decir que puede ser un obrero aprobado cuando el pueblo glorifica a Dios. Te pregunto, amada iglesia, ¿es esta nuestra oración? ¿Es tu oración? ¿Es la oración para que el Señor les dé vida abundante y para que les dé un gozo sublime en la persona de Jesucristo? Esta es una verdadera oración por avivamiento. Una verdadera oración por avivamiento. Una petición sincera. Una confesión del estado del corazón que reconoce que sin Cristo, sin Dios, sin su presencia, nada puede hacer. Y eso ocurre cuando comenzamos a mirar nuestro entorno y comenzamos a ser honestos con nuestras propias vidas. Nos damos cuenta que algo falta. Nos damos cuenta que no basta con conocimiento doctrinal. No basta con tener buenos estudios bíblicos. Necesitamos urgentemente la presencia de Cristo real en medio de nuestras vidas. Lo necesitamos. Debemos orar por ello. Necesitamos restauración. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la presencia de Dios? Porque solo la presencia de Dios en su pueblo transforma corazones. Las actividades no hacen eso. Las actividades van a traer gente, pero no van a cambiar corazones. No, pero la presencia de Cristo sí. La presencia de Cristo Jesús sí, amados hermanos. Una vez que hemos clamado a Dios como nuestra única esperanza, mira por favor los versos 8 al 13. Debemos esperar la bendición del Señor. ¿Y cómo viene esta bendición? Fíjate en el verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por dónde viene el avivamiento?
por escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Dónde? En su palabra. El Dios que habla. Como decía Francis Schaeffer, Dios no ha tartamudeado. Él ha hablado. Y ha hablado claramente. Y habla en su palabra. Voy a escuchar lo que el Señor dirá a su pueblo. ¿Y qué dirá a su pueblo el Señor? El Señor hablará a su pueblo paz. El Señor habla a su pueblo paz. ¿Saben ustedes que nuestro país, Chile, es el país que tiene mayor tasa de suicidios, depresión y enfermedades mentales en Latinoamérica? ¿Y qué tenemos que ofrecer a esa gente? Hay un evangelio de paz que transforma al hombre y la mujer. El evangelio de Cristo que nos da perdón. El evangelio de Jesús que nos libera de nuestra culpa, de nuestra condena. Solo el evangelio de Cristo que nos hace decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuál es la enseñanza más gloriosa del evangelio? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no me trata como su enemigo, no me trata como un culpable, ahora soy su amigo, soy su hijo, soy su tesoro, soy su posesión adquirida por la sangre de Jesús. Y eso trae paz y renovación a nuestro entendimiento. Mira cómo está unido ahí el clamor por avivamiento con el bienestar de la iglesia. Voy a escuchar lo que el Señor dirá a su pueblo. Hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué ocurre si Dios nos quita su evangelio? ¿Te has preguntado eso? Déjame ilustrarlo de la siguiente forma. Un evangelista puritano llamado John Rogers estaba predicando en una vieja iglesia y ahí se encontraba el gran teólogo puritano también, Thomas Goodwin. Estaba escuchando la predicación de Rogers y Rogers comenzó a reprender duramente a la congregación porque no leían sus Biblias. Entonces él tomó la representación de la congregación y comenzó a hacer una especie de dramatización. Los puritanos tenían esto, eran dramáticos para predicar. Y él dice, toma la voz de Dios y dice: veo que ustedes no consideran mi palabra. Entonces les quitaré mi palabra. Y Rogers, haciendo de la congregación, levanta las manos al cielo y comienza a clamar y a gemir y a decir: Señor, quita nuestros hijos, quema nuestras cosechas, quita nuestras casas y nuestros bienes materiales, pero no nos quites, Señor, tu palabra. No nos quites tu palabra. Y entonces Rogers vuelve una vez más a interpretar la voz de Dios diciendo: les daré mi palabra y veré si son fieles en leerla o no. Cuando terminó su sermón, Thomas Goodwin salió de esa iglesia y abrazó su caballo por más de 20 minutos llorando, porque no tenía fuerza para montarlo. ¿Te has preguntado qué harías tú sin el Evangelio? Nada. Nada, hermanos. Si Cristo te abandona un segundo, ese segundo es tu ruina, tu condenación. El Evangelio nos da certeza de paz, mantiene nuestros corazones.
y evita que el pueblo de Dios se vuelva a la insensatez. Por eso es tan urgente un clamor por avivamiento. Porque cuando la iglesia de Dios no está disfrutando del poder de Dios y de la presencia de Dios, entonces el corazón humano comienza a levantar soluciones, ídolos, mecanismos, actividades, cosas para tratar de recrear el poder de Dios, y nada de aquello funciona, no sirve. Los pastores predicamos por la presencia de Dios, la iglesia se mantiene por la presencia de Dios, Él camina con nosotros. Nunca olvidemos que la compañía de Dios y la comunión de Dios con su pueblo es la joya de nuestra religión cristiana. ¿Recuerdan las palabras del pacto? Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y caminaremos juntos. Como Dios caminó con Abraham. Como Dios caminó con Israel, como Dios camina con nosotros. Necesitamos disfrutar eso otra vez, hermanos. Dios reserva sus lluvias de bendición y gracia a los que esperan en Él. Por eso el salmista dice, esperaré lo que el Señor hablará. Voy a escuchar con atención lo que el Señor hablará a su pueblo. El salmista dice que cuando el Señor nos visite, su gloria morará en nuestra tierra. Y este es el anhelo de todo corazón que busca el Señor. Una manifestación de su gloria. Una manifestación visible de la gloria de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué es avivamiento? Un regalo soberano de Dios para tiempos especiales. Te pregunto, ¿son tiempos especiales? Sí, hermanos. Y debemos orar para que Dios mande un avivamiento. Y que nuestra oración sea, Señor, no me importa si lo manda en medio de los bautistas, si lo manda en medio de los presbiterianos, derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria, porque lo necesitamos como cuerpo. Derrama tu gloria, Señor. Los avivamientos no son méritos nuestros. ¿Qué son los avivamientos? Son los frutos de la justicia de otro. Sí. Y por eso hay certeza de avivamiento. Porque un avivamiento son las bendiciones de un justo que oró y compró toda bendición y toda buena dádiva para su pueblo con su preciosa sangre. Los avivamientos son el fruto de la obra de Cristo Jesús en favor de su pueblo. Los avivamientos son los regalos preciosos que Dios envía a su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó el precio. Con su preciosa sangre. Mira por favor el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde la justicia del Santo Dios fue satisfecha completamente? Cuando Jesús dijo, consumado es. Justicia y paz se dieron un beso. Y esto estaba tipológicamente representado en el arca del pacto. Ya recuerdan ustedes que el arca del pacto tenía una lámina fina de oro purísimo llamada propiciatorio. Y sobre esa lámina fina llamada propiciatorio habían dos querubines con sus alas extendidas. ¿Y hacia dónde miraban esos dos querubines? Miraban atentamente hacia el centro del propiciatorio, como preguntándose lo siguiente: ¿cómo el santo Dios terminará con el problema del pecado de su pueblo? Y año tras año
sangre era derramada allí. Sangre que cubría el pecado, mas no lo quitaba. Pero la sangre del divino Emanuel fue llevada hasta el mismísimo trono de Dios. Y Dios ha desatado toda bendición para su pueblo, porque ha sido satisfecho. Y podemos orar con confianza al Dios de toda gracia, que está en su trono de gracia, y reclamar tiempos de refrigerio que vienen de su presencia. ¿Te das cuenta cómo el avivamiento también está unido al triunfo de Cristo? ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Hechos 24:49. Muchachos, no vayan a predicar todavía. Yo sé que ustedes estuvieron 3 años y medio conmigo en mi seminario, pero no están listos. Esperen un poco. ¿Qué deben esperar? Yo enviaré la promesa. Y en el momento en que Cristo Jesús fue levantado a los cielos, fue ascendido y se sentó en su trono, su primera gran obra como rey fue enviar al bendito Espíritu Santo para empoderar a su iglesia, derramando su Espíritu Santo en Pentecostés, el gran evento histórico del empoderamiento de la iglesia. Y Pentecostés está abierto como la manifestación constante del poder del Espíritu Santo en su iglesia, para siempre. Porque de otra manera no podemos predicar el Evangelio. Nunca olvide que el Evangelio es una ministración del Espíritu Santo. El Dios que ha restaurado en el pasado nos puede restaurar hoy. El Dios que avivó en el pasado puede avivar hoy. El mismo Dios que sacó a su pueblo de los grilletes de la esclavitud y lo restauró a su tierra es el mismo que puede traer a todos los cautivos. Y cuando ocurra eso, ¿cuál será el cántico de la iglesia? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan, y entonces nuestra boca se llenará de risa, y entonces nuestra lengua se desatará en alabanza, y la alabanza es para Dios quien lo ha hecho. ¿Qué demanda Dios? Pídanlo, porque Cristo ya lo ganó para ti. Pídanlo. Restáuranos. Danos vida. Cuando clamamos a Dios, restáuranos, danos vida, también implica una renuncia a vivir de una espiritualidad pasada. Yo soy reformado hasta los tuétanos, hermano. Me gustan los puritanos. Amo la teología de los puritanos. Amo la teología reformada. Amo la teología de misiones de mis hermanos bautistas. Amo las glorias del pasado, pero yo quiero algo para este tiempo. Mi corazón lo anhela. Lo desea fervientemente, porque veo la gloria de ese Dios bendito que es nuestro Dios. Y debemos clamarlo. Debemos renunciar a un tipo de nostalgia y espiritualidad pasada. No podemos vivir de victorias del ayer. O como decían antiguos predicadores, no podemos vivir de maná añejo. No, hermanos. Es necesario buscar a Dios hoy, ahora, servirle hoy. Y en esta tarde yo te digo, si has perdido tu tiempo, si te encuentras seco, si te encuentras árido, si encuentras que tu ministerio no está dando fruto, la Biblia no dice, baja los brazos y ándate. La Biblia enseña, pide ser restaurado. Y el Señor lo hará. Y el Señor lo hará. Dios restaura, Dios levanta al caído, Él hace volver a los cautivos.
Puede ser que hoy mires tu vida y solo estés mirando sequedad, vacío y falta de poder. Pero ¿qué hace Dios? Él hace llover en tierra seca. Hijo de hombre, profetiza, y estos huesos vivirán. ¿Qué debía hacer el profeta Ezequiel? Dios no le dijo, levanta una cruzada, ármate una conferencia de 15 días. No, simplemente proclama mi palabra. Y mi palabra, que es espíritu y vida, levantará este valle de huesos secos. Eso es lo que la iglesia necesita. Danos un avivamiento, Señor, pero un avivamiento que sea centrado en tu palabra, en tu Santo Espíritu y en la gloria de Jesucristo. Restáuranos, danos vida. Restáuranos, danos vida. Ese clamor significa rogar la intervención de Dios. ¿Reconociendo qué? Que estamos secos, que estamos muertos, que sin Dios no tenemos regocijo, que sin Dios no tenemos gozo, que sin Dios no tenemos deleite. Sin un avivamiento espiritual no habrá vidas avivadas. Entonces, necesitamos pedir que Dios nos restaure cuando no vemos gozo en nuestra salvación. Necesitamos pedir que Dios nos vuelva a Él cuando caminamos más en las tinieblas que en la luz. Necesitamos volvernos a Dios para ser revividos. Necesitamos a Dios. Mira por favor Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Cristo reprende duramente a la iglesia en la Odisea. Y Él les dice lo siguiente. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te has puesto a pensar que esta iglesia tenía buena reputación? ¿Te has puesto a pensar que esta iglesia no tenía problemas doctrinales? ¿Has meditado que esta iglesia no tenía casos de inmoralidad? ¿Te has puesto a pensar que esta iglesia era una iglesia ortodoxa? Pero era una iglesia ortodoxamente muerta. ¿Por qué? Porque Cristo estaba afuera golpeando. Era una iglesia que estaba centrado en el ser iglesia, pero no en caminar con Cristo. ¿Te das cuenta por qué necesitamos avivamiento? Porque necesitamos recuperar la gloria de Cristo en medio de su pueblo. Y Cristo les dice algo muy duro, que yo creo que cualquier predicador que dijera lo mismo no lo recibiría muy bien. Pero Cristo les dice, por cuanto ustedes no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios, yo los voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué Cristo les habla tan duro? ¿Por qué en la boca de Jesucristo esta iglesia provoca náuseas? ¿Por qué Cristo les habla así? Porque esta iglesia estaba llena de dones, pero vacía de Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Podemos tener dones, podemos ser una iglesia correctamente ortodoxa, podemos ser una iglesia en paz, donde no hay casos de inmoralidad de ningún tipo, y aún así tener a Cristo fuera, porque confiamos más en nuestra justicia, en nuestros talentos, que en la gracia de Jesús.
Cristo está fuera de esta iglesia golpeando la puerta. Su presencia no está en medio de su pueblo. ¿Por qué necesitamos avivamiento? ¿Y por qué esta iglesia necesitaba avivamiento en particular? Fíjense que Cristo no le dice a esta iglesia, cierra. No, arrepiéntanse. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Porque necesitamos fervor de Dios en nuestros corazones. Afectos profundos por Él. Que Cristo sea todo para nosotros. Que su gloria sea nuestro único tesoro. ¿Cuál fue el remedio para este mal de esta iglesia en particular? ¿Y cuál fue el mismo remedio aplicado acá en el Salmo 85? Una recuperación de la gloria de Dios. Una visión profunda de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos como iglesia? Ser cautivados una vez más por la gloria de Dios. Que nuestros corazones sean humillados. Que tengamos tal convencimiento, amados hermanos, de que la iglesia sin el poder del Espíritu Santo no tiene futuro. No tiene futuro alguno. Y que Dios ha enviado su bendito Espíritu, su santo ministro consolador, para empoderar a su iglesia, para que su evangelio corra hasta lo último de la tierra. Clamemos por un avivamiento de todo corazón, y que comience en nuestras vidas, que comience aquí, que comience en la iglesia, en la iglesia de otras denominaciones, pero que comience, que nuestro clamor sea: restáuranos, oh Dios, para que tu pueblo tenga vida y regocijo en ti. Oremos, tengamos un momento de oración en la palabra. Padre, quisiéramos en esta tarde, Señor, en primer lugar, arrepentirnos. Arrepentirnos, Señor, de nuestras cosas religiosas, en las cuales confiamos y creemos que pueden traer vida. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos menospreciado? ¿Cuántas veces, Señor, hemos confiado más en nuestros propios programas, proyectos, ideas, lejos de ti, sin comunión contigo, sin caminar contigo? Y nos hemos dado cuenta, Señor, que estas cosas, en lugar de traer paz, restaurar, santificar y bendecir a tu iglesia, solamente son heno, paja y hojarasca para el día del juicio. Mas, Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos a ti. Declaramos, Señor, en esta tarde nuestra mortalidad espiritual. Nada podemos hacer, Señor, sin ti. Somos como esos discípulos, Señor, que tuvieron que enfrentar a este muchacho endemoniado y no pudieron hacer nada. Así, Señor, nos sentimos como iglesia, rodeados de impiedad, de maldad. Padre, tus favores están con tu pueblo. Tu brazo no se ha cortado para salvar. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero te rogamos, bendito Señor y Salvador, envía tiempos de refrigerio que vienen de tu presencia. Danos, Señor, poder de tu Espíritu Santo.
Derrama abundantemente tu Santo Espíritu en medio de tu pueblo, en medio de nuestras vidas, Señor. Señor, como pastores nuestros sermones no tienen poder. Nuestras enseñanzas, Señor, muchas veces solamente es información intelectual que no santifica a nadie. Ese es el estado de tu iglesia, Señor. Embellécenos. Haznos amar la gloria de tu Hijo Jesucristo más que cualquier otra cosa. Haz arder nuestros corazones, oh Señor, para que te sirvamos solamente a ti, que planta, Señor, en esta iglesia, en los corazones de mis hermanos, en mi corazón, de todos los reunidos aquí en esta noche, un deseo único por tu gloria y nada más, Señor, nada más. Nada más, Señor. Danos avivamiento. Danos un despertar. Restaura nuestras vidas, Señor. No nos dejes, Señor. No nos entregues a la locura de nuestro propio corazón. Nuestro corazón es malo, Señor, es perverso. No nos dejes, Señor. Hemos recibido el bien de tu palabra, hemos recibido, Señor, la gloria de tu bendito evangelio y con ellos el gozo más sublime que podíamos haber probado en esta tierra. Oh, Señor, llénanos otra vez. Llénanos de tu Espíritu Santo. Fortalécenos con Él. Danos poder, Señor, para testificar, para adorarte, para servirte, a fin de que solo tu nombre sea exaltado. Danos vida, Señor, y entonces nos regocijaremos profundamente en ti. Ahora, Padre, rogamos al bendito Espíritu Santo que ministre esta palabra en nuestros corazones y la aplique con poder para vivir como es digno de ti. En el nombre santo de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén.